El Congreso amnistía a los millonarios peruanos que evadieron impuestos sacando su plata a paraísos fiscales. Mientras la SUNAT quiebra a las pequeñas empresas. La CONFIEP y demás gremios empresariales se pronuncian en contra del Parlamento. Y no se dejen engañar por el dato del PBI de abril. Aquí se los explico. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el domingo 16 de junio, el Día del Padre, y vamos a arrancar hoy con un tema que seguro que no has visto en casi ningún otro lado. El Congreso impone un perdón general para los millonarios peruanos que han evadido impuestos sacando su plata a paraísos fiscales. El último martes, nuestros otorongos aprobaron definitivamente una ley que ha pasado desapercibida para la mayoría de medios. En sencillo, han decretado una amnistía tributaria bajo la excusa de la repatriación de capitales. ¿Cómo funcionará? Yo les explico. Imagínense por un momento que ustedes son millonarios. Tienen un montón de plata y claro, quieren invertirla para que les genere más dinero. Ya saben, padre rico, padre pobre, la plata tiene que generar más plata, bla, 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 bla. Bueno, pero lo que no quieren es pagar impuestos sobre las ganancias de las inversiones que hagan. ¿Estamos? Ya. Entonces lo que hacen es sacar esa plata al extranjero. No tiene que ser a las Islas Caimán, sino a cualquier país cuya legislación bancaria permita cierta opacidad en el manejo del dinero. Hay muchísimos y no están en las listas oficiales. Bueno, sacan su plata y crean una empresa de papel. Es lo que se conoce como una empresa offshore. Esa empresa no hace nada, no produce nada, no da ningún servicio. En la práctica es como una cuenta de banco. Sirve para tener el dinero y moverlo. ¿Se acuerdan de los Panama Papers? Bueno, algo así. Ya con el dinero en esa offshore empiezan a invertir y ganar más platita. Si la estuvieran ganando ustedes, el Estado peruano les cobraría el 30% de lo que ganen en impuestos. Pero es que esa plata no la están ganando ustedes, la está ganando la empresa que han creado. Y la empresa es una persona jurídica de otro país, no tributa aquí. ¿Se entiende? Bueno, es una simplificación, pero desde hace una década que eso se considera evasión tributaria. Y lo es, ¿no? Es un esquema explícitamente diseñado para no pagar los impuestos que todos los demás mortales sí pagan en Perú. Pero a pesar de que es un delito de evasión, muchos millonarios peruanos lo hacen sin mayor problema. Y es que la SUNAT nunca ha desarrollado verdaderas capacidades para rastrear y procesar la información que necesitaría para perseguir este tipo de delitos. Ya, ¿y qué ha aprobado el Congreso? Que cualquier millonario que haya aplicado esa fórmula que les acabo de contar podrá levantar la mano y decir: yo evadí y generé tantas ganancias, ahora sí las voy a declarar. Y en vez de pagar 30% de impuesto como todos los demás, pagará solo 10%. Y si el millonario dice: soy tan buena gente que además de confesar voy a traer la plata al Perú, le cobrarán solo 7%. Pero hay más. También le perdonarán todas las multas, intereses y quedará libre de responsabilidad penal por la evasión. Suena una buena oferta si ya quieres blanquearte, ¿no? Escuchemos al profesor de Derecho Tributario Fernando Loaiza con más detalles. La meta de esta amnistía tributaria es blanquear los ingresos no declarados de estas personas, ¿no? Entonces, en vez de exigirle a estas personas que tienen su dinero en offshores evadiendo impuestos, que paguen esos impuestos y sancionárseles con las multas y los intereses que corresponden, se les está premiando con una amnistía tributaria. Se les está permitiendo blanquear esos ingresos a cambio de un pago reducido. Y no solamente se les está liberando de responsabilidad tributaria, sino que también se les está liberando de responsabilidad penal. Esto incluye delitos tributarios, contables y aduaneros y lavado de activos asociados, ¿no? Entonces se les va a dejar absolutamente limpios. ¿Quiénes impulsaron esta norma? La bancada de Podemos Perú, con Pepe Luna incluido. Presentaron el proyecto a mediados de abril y 2 meses después, el 6 de junio, con inusitada premura, ya estaban aprobándolo en Comisión de Economía. 6 días después, el 12, lo aprobó el Pleno con amplio consenso y ese mismo día lo exoneró de segunda votación. Todo muy express, ¿no? Mucho más rápido de lo que se aprueba casi todo en el Parlamento. De hecho, fue tan rápida la cosa que la Comisión ni esperó las opiniones técnicas que pidió al MEF ni a la SUNAT. Nada, había que sacarlo rapidito. La amnistía tributaria estará vigente hasta finales de este año, pero lo interesante aquí es que no es la primera vez que esto se intenta. En 2017 el gobierno de PPK hizo exactamente lo mismo. De hecho, la norma aprobada ahora es formalmente una reapertura del plazo de aquella amnistía de hace 7 años, que duró solo el 2017.
Los técnicos de PPK lo hicieron bajo la premisa de darles una última chance a los millonarios peruanos de que se pusieran a derecho. Es decir, ya evadiste, ya me cagaste, entonces te doy un precio reducido para que por las buenas declares y pagues. Pero también venía implícita otra premisa, que la SUNAT ya tenía convenios internacionales y estaba desarrollando las capacidades de fiscalización para que quienes no se acogieran a aquella amnistía del 2017 fueran descubiertos y procesados, pero eso nunca pasó. La amnistía tributaria de PPK fue un fiasco, porque ningún millonario se sintió realmente en peligro. Prácticamente nadie se acogió. El fisco peruano recaudó menos de 350 millones de dólares. Y buena parte de eso fue invertido en acciones listadas en Perú, pero de empresas extranjeras que tenían un tratamiento tributario incluso más beneficioso. Para que comparen, medidas similares lograron en Chile que los millonarios paguen más de 1.500 millones de dólares. En Argentina, más de 6.700 millones de dólares. ¿Qué pasó? Que efectivamente la SUNAT nunca desarrolló las capacidades para perseguir a los evasores. Ahora, 7 años después, en vez de potenciar a la SUNAT para que los chape, se les vuelve a dar el perdón para que se acojan de buena voluntad. Esta norma no solamente no va a generar mucha recaudación probablemente, sino que genera un incentivo perverso para que esta gente se ponga derecho. Porque la gente va a decir, bueno, si ya hubo una amnistía en el 2017, ahora hay otra amnistía, seguramente habrán más amnistías y se hace un círculo vicioso. Entonces, en vez de preparar a nuestra administración tributaria para fiscalizar a los paraísos fiscales, las estamos preparando para administrar amnistías tributarias. Lo payaso es que la propia exposición de motivos del proyecto de ley acepta que la primera amnistía fue un fracaso. La norma no logró el impacto esperado, dicen, pero proponen repetirla, es ilógico. En vez de decir, ahora sí, formemos los equipos en SUNAT, capacitemos al personal, potenciemos nuestros acuerdos, que el mundo ya está lo suficientemente interconectado para chapar a los evasores, les perdonan de nuevo. Y aquí no estamos hablando solo de tu tío que hizo un poco de plata con su empresa y quiso jugar a ser Lionel Messi abriendo su offshore en Panamá. En realidad, mucha de esa plata que sale a paraísos fiscales tiene un origen gris. La razón por la que la OCDE y la comunidad internacional son cada vez más estrictos con los paraísos fiscales es porque se usan, más que para evadir solamente impuestos, para ocultar el dinero de actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal o la corrupción. Y claro, el fondo de todo esto es el de siempre. Autoridades que le joden la vida al pequeño empresario, el chiquitito, que lo cierran por cualquier cosa, pero que al millonario le perdonan cualquier delito. Y por eso es que en este país, al pequeño informal, al informal pobre, se le arranca el carrito salchipapero, se le cierra la bodega, se le decomisa la mercadería, se le maltrata de toda forma posible. Y al informal millonario, que tiene todo este dinero en los paraísos fiscales, se le da amnistías tributarias. Sobre esto de que al pequeño lo persiguen hasta quebrarlo, volvemos en el tercer bloque, que les voy a contar un caso de la vida real. Cierro preguntándoles, ¿por qué ningún medio ha reportado esta noticia? ¿Por qué hacen seguimiento milimétrico de todo lo que aprueba el Congreso, pero se les pasa esto? Ya saben, en La Contra siempre te contamos lo que nadie más te cuenta, sin importar a quién le moleste. Vamos a un primer corte y volvemos con la inusitada unión entre la patronal y los sindicatos en contra de la orgía parlamentaria de los últimos días. Y ponemos los puntos sobre las IES en la cifra del PBI de abril, para que no te engañen. Volvemos. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de La Contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Recuerda que puedes tener acceso a todos los documentos que tú quieras y que hayan sustentado nuestras investigaciones suscribiéndote a nuestro Patreon. O también puedes apoyarnos por Yape al QR que está en pantalla. Titulares. 1. Las estúpidas decisiones que ha estado tomando el Congreso han vuelto a sacar del letargo a la CONFIEP, que este viernes publicó un comunicado conjunto con otros 5 gremios empresariales criticando algunas de las leyes que se están a punto de aprobar. El documento también lo firman la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, ADEX, que es el gremio de empresas exportadoras, AGAP, las compañías agroindustriales, y CAPECO, las constructoras. A todos ellos hay que agregarle la firma de la Central Sindical de Obreros de Construcción Civil. En una versión inicial del comunicado
lado también estaba la CGTP, la central sindical más importante del Perú, pero luego su logo fue quitado del documento. Aquí lo relevante es si el Congreso puede quedar en offside frente a uno de los poderes tradicionalmente más silenciosos pero más relevantes del país, el empresarial. El comunicado dice que la reciente norma sobre organizaciones criminales que el Parlamento ya aprobó en primera votación pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia. Y no es que esto sea una conclusión brillante, ya todos nos habíamos dado cuenta, pero que lo digan los empresarios significa que hay aquí una alfombra que jalarle al legislativo. Me explico. El equilibrio de poderes en el que estamos viviendo, donde el Ejecutivo es un rehén obediente del Congreso, es bastante precario. Funciona mientras nada se mueva, mientras nadie se mueva. Es como un castillo de naipes a punto de caer, ni bien alguien haga un movimiento brusco. Y si los empresarios le jalan la alfombra al Congreso, es suficiente acción para que las cosas cambien. ¿Hacia dónde? Eso ya lo veremos después. Pero las bancadas que dominan el hemiciclo tendrían que tener claro que están viviendo una orgía de poder irreal, un estado de las cosas que difícilmente se mantendrá igual por mucho tiempo si siguen tomando decisiones que afectan los intereses de tantos actores en el país. ¿Creen que el poder absoluto es inacabable? Vuelvan a pensar, son 130. ¿Creen que ese equilibrio no se va a romper? Piensen una vez más. Porque lo otro que ha pasado esta semana es que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos también se ha pronunciado contra decisiones de nuestro Congreso. Y por más que el canciller llame a esto un ánimo injerencista, la realidad es que la palabra de la embajada gringa todavía pesa en nuestro país. En un tono bastante sutil, como les gusta la diplomacia estadounidense de nuestros tiempos, han dicho que lo que están haciendo en el Congreso del Perú se parece a lo que hicieron en Nicaragua. ¿Y saben qué pasó en Nicaragua? Que Estados Unidos le quitó las visas a cientos de funcionarios del gobierno dictatorial de Daniel Ortega. ¿Creen que el equilibrio precario no se va a romper cuando algunos congresistas vean que sus hijos no van a poder irse de vacaciones a Disney nunca más? En fin, vamos a ver. Como me dijo un diplomático el año pasado, China podría estar ganando la batalla económica, pero el sueño de vida de los latinos todavía es el American Dream. 2. No se dejen engañar por la cifra de crecimiento del PBI de abril. Sube por un factor estacional, la temporada de pesca. Les explico. El viernes el INEGI reportó que la economía peruana en abril creció un sólido 5.28%, lo que vendría a ser una recuperación respecto a la caída de marzo y a los débiles números previos. Pero siempre hay que ver los desagregados para entender la cifra. No se trata de una recuperación estructural de nuestra alicaída actividad productiva, sino estacional. ¿Se acuerdan que hace un mes y pico Lima estaba oliendo fuerte a pescado? Bueno, cuando eso pasa, significa que las fábricas del norte de la capital están procesando anchoveta como locas para aprovechar la temporada de pesca. Es que en abril se abrió la primera temporada de pesca del 2024 en la zona centro-norte del país, que siempre tiene una cuota mucho más grande que la zona sur. Esto es lo que ha generado un crecimiento significativo respecto al PBI de abril del 2023. En 2023, como recordarán, se suspendió la primera temporada de pesca en la zona centro-norte, es decir, nunca pudo abrirse porque las condiciones climáticas no permitieron la maduración del pescado. Eso nos hizo perder miles de millones de soles en producción, que este año sí se han añadido a la cifra. Pero es un factor estacional. La temporada de pesca se abre en distintos meses del año, según cómo se vea las anchovetas. Si vemos el desagregado de abril de este año, la producción pesquera crece 158%, ¿se dan cuenta? Y lo otro es que crece la manufactura, después de largos meses de caída. Como ya les dije en un video anterior, la industria peruana venía en coma y ahora de pronto crece. ¿Por qué? No ha sido una mágica recuperación, sino el impulso de la manufactura primaria, que subió 260%. Eso representa a las fábricas que procesan toda la anchoveta pescada para convertirla en harina o aceite de pescado. Así que tampoco podemos hablar de una reactivación estructural real de la industria nacional, sino más bien de un factor estacional que en unos meses, cuando se cierre la primera temporada de pesca, ya no vamos a sentir. Ojo, igual bien para todos que este año sí hayamos podido pescar, porque caen bien esos dólares, pero advierto para que no se tome esto como un gran éxito de parte de nadie. Lo que más bien debería preocuparnos es la caída del sector minero, que venía siendo nuestra única locomotora macroeconómica. En abril cayó 4.3% por la paralización temporal de minas como Volcan, San Ignacio de Morococha y Antamina, es decir, por menor producción de cobre. Veamos cómo evoluciona en mayo. Lo que sí muestra un resquicio de esperanza es el mejor desempeño del agro, que creció 23%. Recordemos que en 2023 también fue afectado por factores climáticos. Parece que ya pasó la tormenta exterior, pero nos queda todavía la interna. Como dije hace un tiempo, los factores afuera se están alineando a nuestro favor, pero nosotros la seguimos cagando. Y 3, una chiqui. El Congreso promulgó la ley que le permite a los actuales otorongos postular a las elecciones regionales y municipales del 2026. Una ley específicamente diseñada para que esta gente no se quede sin chamba cuando termine su periodo parlamentario. Aunque vaya usted a saber con qué magia van a conseguir que el electorado les vote.
corte. La norma dice que los congresistas no podrán ser candidatos salvo cuando su mandato venza el mismo año que las elecciones. Y oh sorpresa, justo este 2026 calzan. Qué coincidencia, ¿no? En fin, vamos a un último corte y volvemos con casos de la vida real. Cómo la SUNAT quiebra a una empresa pequeñita por cometer un error tonto. Una situación absurda que viven los pequeños empresarios todos los días en este país. Volvemos. Anuncia en La Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda darle like a este video si te gustó para que llegue a más gente y suscríbete al canal. También puedes apoyarnos yapeándonos el QR que está en pantalla. Una vez más, gracias a los que yapearon en estos días con mensajitos de apoyo a La Contra. Los quiero mucho, mucho. Ahora sí, cerramos. ¿Alguna vez han tenido una pequeña empresa y han quebrado por culpa del Estado? La SUNAT les ha hecho la vida imposible a tal punto que tuvieron que dejar de operar. No son los únicos. En este país a los grandes les hacen la vida siempre más fácil, pero a los pequeños la administración tributaria los ahorca hasta desvivirlos. ¿Cómo puede operar una pequeña empresa a la que la SUNAT le pone una multa que equivale a sus ganancias de todo el año? Este es el caso de Nicolás Ollague, un Patreon de La Contra que nos contó su historia con documentos y pruebas. Se las resumo rapidito. Nicolás tiene una empresa que importa sanitarios de China y los vende a distintas tiendas, por ejemplo en el centro de Lima. Un negocio chico, donde él hace casi todo. Desde hace 6 años tiene el mismo proceso. Compra, paga y el chino le envía un comprobante. Y desde hace 6 años él le paga a una de las empresas del chino que se llama Arbo y la factura se le emite otra de las empresas del chino que se llama Unitop. Nunca tuvo problemas con eso, hasta que la ley cambió en 2022. Ese año, supuestamente para evitar la evasión tributaria, se emitió el decreto legislativo 1529. Ahí decía que la factura la debía emitir la misma empresa que recibía el pago, salvo aviso previo a la SUNAT. Pero Nicolás no se enteró, tampoco su agente de aduanas, y la SUNAT no le dijo nada hasta este año. De pronto le llegó una notificación de que le habían inmovilizado su carga de sanitarios en el puerto porque tenía que pagar una multa. ¿Una multa de qué? De haber emitido la factura a una empresa distinta a la que le hizo el pago. ¿De cuánto? $7.500, un tercio del valor FOB de la carga. Y la multa, a diferencia de otras multas tributarias, no tiene ni descuento ni tiene fraccionamiento. Es una multa completa, como de $7.500 salió. Aquí un dato más, ambas empresas están directamente relacionadas en China. Una es la matriz y otra su subsidiaria. El chino aceptó volver a emitir la factura a nombre de la empresa que había recibido el pago. Nicolás explicó a SUNAT que siempre había hecho lo mismo y que le permitan subsanar el error de papeles. Le dijeron que no se podía. Nicolás dijo, ok, he cometido un error, debo pagar mi falta. Pidió la tabla de descuentos de la multa, pero no existe. Esa multa no tiene descuentos. Uno emite una factura y se puede equivocar. Y existe el documento que la elimina o la corrige como es la nota de crédito. Puedes emitir o cambiar los documentos, no pasa nada. Pero en el mundo internacional, entonces no puedo. O sea, si cometí un error o el chino cometió un error, nadie se dio cuenta, porque es una norma nueva, $7.500. Es totalmente injusto, pues. Simplemente no había forma de pagar un monto razonable. Intentó ir a las aduanas del puerto y no hubo cómo. Si su mercadería se quedaba más de un mes, le iban a empezar a cobrar más por el espacio. Tuvo que pedir un préstamo y pagar la multa. La multa equivale a toda su ganancia de un año. Yo facturo alrededor de 300.000 soles, algo así al año, de los cuales queda 5% y eso, 5, ya 10, 5, 10. O sea que es un margen totalmente razonable para una empresa que importa, 5, 10, es 30.000 soles o 15.000 soles. Esa es la chamba de todo un año. ¿Cómo sobrevive una pequeña empresa que tiene que pagar en una multa por un error de papeleo, sin posibilidad de descuentos o condonación, todas sus ganancias del año? No puede sobrevivir, es así de simple. Nicolás dice que ha iniciado un proceso ante el MEF, ante la Defensoría del Contribuyente, para recuperar lo pagado, pero que si no lo logra simplemente va a tener que cerrar. Le han quebrado el negocio. ¿Tiene esto sentido? Ninguno. Como él, cientos, miles de pequeños emprendimientos no prosperan, no porque tengan malos administradores, no porque los peruanos sean malos empresarios, sino porque la SUNAT los ahorca, como digo, hasta desaparecerlos. Pero para los millonarios, amnistía. En fin. Y otra vez hoy no hay payasada porque toca cerrar con las declaraciones infames de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, que ha salido a respaldar a su colega de educación en que la violación de niñas a Huajún es una práctica cultural. Escúchenla. Se trata
efectivamente de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas, ¿cierto? Y a las adolescentes sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y si lo van a hacer, que sea protegido. Es que no me jodan, ¿qué carajos le pasa a esta gente? Durante más de una década han abusado de niñas pobres, les han contagiado VIH y estos señores cierran filas en que es una práctica cultural. Han perdido el más mínimo sentido de humanidad. Lárguese, señora, váyase a su casa y no aparezca más. Lo mismo el señor Quero. Desaparezcan de la vida política de este país. Aquí no hay que lo que quiso decir, que en verdad lo que dijo no lo dijo. Váyanse, miserables. Va, eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, ya empieza la Copa América. ¿Están listos para sufrir?